Mi nombre es Estefanía y bueno, voy a conversarles en esta primera parte de por qué hablar de trata y en especial por qué hablar de trata con un especial énfasis o concentradas en las mujeres y niñas. Mulir viene trabajando desde el 2019 en la prevención de la trata de mujeres y niñas en contextos migratorios, porque ante la oleada migratoria venezolana y la emergencia humanitaria compleja que vivimos, esto nos dejó más vulnerables a las redes de trata. Las redes de trata se crecen o fortalecen precisamente en las crisis, porque aprovechan que hay una debilidad institucional, que los casos no son procesados, que es muy difícil que se realicen averiguaciones. Entonces, eso seguro le suena un poco a la situación en Venezuela y efectivamente la crisis venezolana ha significado un auge de estas redes de trata. El concepto de trata es importante que sepan que incluye el traslado de seres humanos de un sitio a otro dentro de su país o al extranjero con fines de explotar a esa persona para conseguir dinero u otros beneficios. La trata puede ser interna o externa, porque no necesariamente se saca a las mujeres o niñas del país, puede ser un cambio de ciudad, pero también en muchísimos casos la trata es externa porque la mujer o niña es explotada fuera de su país. Que hay que diferenciar el concepto de trata del tráfico de personas. A veces se menciona de forma indistinta por un tema de traducción, pero la trata busca la explotación de esa persona. En cambio, el tráfico es solo cuando vemos como en las películas, por ejemplo, muchas personas lamentablemente por huyendo de la pobreza en países de Centroamérica o como México, le pagan a alguien que a veces se llama coyotes para que los lleven desde la frontera de México y los pasen hacia Estados Unidos. Allí, esa persona que es una actividad ilegal porque viola las leyes migratorias del país, pues pasa a la persona por caminos verdes, por túneles, y al llegar a Estados Unidos, por ejemplo, simplemente allí lo deja y recibe un pago. Entonces, eso es diferente a la trata, eso es tráfico de personas. Es importante tener claro esa distinción. La trata sí comprende la explotación, privar de la libertad a la víctima, se puede dar no solo, por ejemplo, para explotación sexual, sino para trabajos forzosos, para extracción de órganos, para obligar a las mujeres y niñas a la mendicidad. Hay varias clases de trata, se presenta de varias formas y por eso a veces es difícil definirlo o entender que hay una situación de trata a primera vista. ¿Por qué nos concentramos en las mujeres y niñas como principales víctimas? Bueno, esto, aunque los hombres también pueden ser víctimas de redes de trata, por ejemplo, para ser reclutado en grupos irregulares, que nos está pasando también en la frontera venezolana, o para trabajos forzosos, la verdad es que las mujeres y niñas constituyen el 72% de las víctimas de trata en el mundo. En especial, un 70 u 80% de esas mujeres y niñas son captadas en redes de trata con fines de explotación sexual. Entonces vemos cómo es una población que es especialmente vulnerable y por eso nos hemos concentrado como una organización que trabaja por los derechos de las mujeres para educar y promover la prevención, en especial en mujeres y niñas, ante el auge de las redes de trata. Y esto termina o el capítulo en el que estamos en esta historia es en el tema de la prevención, pero sobre todo concentrado en muchachas como ustedes que están quizás estudiando en la universidad, que tienen acceso a un teléfono inteligente, que saben manejar las redes sociales. ¿Y esto por qué? Porque las redes sociales se han vuelto un mecanismo tan efectivo para captar a jóvenes para redes de trata que el mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, o lo que conocemos como la CEDAW, hizo una advertencia sobre el tema. Entonces, tenemos que estar cada vez más alertas sobre el uso que les damos a las redes sociales y cómo las redes de trata están usando estos mecanismos que nosotros usamos para comunicarnos con familiares, con amistades, para hacernos más vulnerables a la captación de las redes de trata. Por eso, nuestro énfasis en la protección y la prevención a las mujeres y niñas, porque además la lucha contra la trata no es fácil.
no nos estamos enfrentando a una o dos personas malas que se dedican a este negocio. La trata es un negocio millonario. Es el tercer negocio más lucrativo del mundo. El primero es de los negocios ilícitos. El primero es el narcotráfico, el segundo es el tráfico ilícito de armas y el tercero es la trata de personas, que tiene ganancias de hasta 99.000 millones de dólares entre todas estas redes que funcionan en el mundo. Entonces es muy importante entender que este negocio millonario que está afectando a las venezolanas y las está afectando desde hace unos años para acá cada vez más. Y esto es importante y les podemos dar como esa certeza porque lo hemos estado documentando a través de un monitoreo de medios para verificar la cantidad de mujeres y niñas venezolanas rescatadas de redes de trata en el mundo. Y este monitoreo de medios nos ha revelado cifras que nos preocupan muchísimo porque nos demuestran que efectivamente existe un aumento en las víctimas que son rescatadas. En el 2018, 372 venezolanas entre mujeres y niñas fueron rescatadas de víctimas de trata. En el 2019 este número aumentó a 480. Y en el 2020, solo en los primeros 6 meses, entre enero y junio, ya llevamos 233 mujeres rescatadas, entre mujeres y niñas. Entonces, estas mujeres y niñas pudieron ser rescatadas en otros países o en Venezuela. Hacemos un seguimiento de los medios, no solo de Venezuela, sino también internacionales. Pero esto nos demuestra que el delito está en aumento y que no se están tomando las medidas necesarias para prevenirlo, para combatirlo y para asegurar que las mujeres de verdad estemos, bien sea que vivamos aquí en Venezuela o que hagamos procesos migratorios hacia otros países, pues podamos vivir nuestra vida libre de violencia y sobre todo mantenernos libres y seguras, que es el eslogan de nuestra campaña. Por eso estamos aquí y queremos conversar con ustedes y darles herramientas específicas que pueden mantenernos alerta y ayudar a prevenir la trata de personas. Ante todo ese panorama que les contaba sobre cómo está funcionando, cómo funcionan las redes de trata en el mundo y cómo están tomando auge para afectar a las venezolanas que están aquí en nuestro país, pero también a las que han migrado, es por eso que tenemos que entender la trata como una amenaza real. Ahora, ¿cómo funciona esta amenaza? ¿Cuáles son los medios de captación que utilizan las redes de trata para captar, para reclutar a mujeres, a niñas y cómo podemos identificarlas, tenerlas presentes? Y bueno, les menciono, como van a ver en la imagen, que entre las formas más comunes está las ofertas de trabajo engañosas. Están también las redes sociales, como le comentaba antes, pero también hay otras formas que son novedosas, de las que se valen las redes de trata para captarnos. Una de esas que ha ido tomando auge es el uso de academias que son poco confiables. Estas academias pueden ser de modelaje, pero también pueden ser deportivas, pueden ser incluso de esas que te prometen enseñarte algún tipo de oficio y ubicarte, por ejemplo, no sé, en una academia de belleza que te dice que te va a enseñar ciertos oficios como peluquería y que te va a ubicar en un trabajo en Perú, porque en Perú casi no hay peluqueras. Entonces, usan estas ideas que realmente, pues en rigor, son una oferta de trabajo engañosa para aprovecharse de las necesidades de las venezolanas o de nuestra búsqueda de un futuro mejor, cuando incluye, por ejemplo, salir del país porque pensamos que en otro país podemos tener quizás más oportunidades de trabajo o un mejor ingreso. Además, también se usan los engaños. Y los engaños vienen no solo de desconocidos, también de familiares y amistades. Esto se los voy a contar con más detalle en un ratico. Y una de los últimos medios de captación es la violencia. Estas estrategias, estos medios de captación aplican estrategias que pueden ser ofertas de empleo engañosas, la seducción, el padrinazgo y por último, una de las formas más crudas, que es la desaparición, que quizás muchas veces la hemos podido ver en películas,
donde simplemente la mujer es secuestrada, o lo hemos leído en las noticias cuando las mujeres, por ejemplo, están haciendo la ruta migratoria caminando y desaparecen. Entonces, estas son formas de las que se valen las redes de trata para lograr captar a sus víctimas. Una de las cosas más importantes, como les mencionaba antes, es el uso de las redes sociales, porque varios de estos medios de captación o estas estrategias se implementan a través de las redes sociales. Una de las que nos preocupa mucho es el tema de la seducción. Se llama, porque además ha sido aplicado en muchos otros países y ya las agencias que manejan o que trabajan sobre el tema de trata de personas lo han identificado como un modus operandi, tiene un nombre que se llama el método del novio. Muchas redes de trata usan esta estrategia para captar a mujeres, en especial a mujeres jóvenes. Y es que ha sucedido en Venezuela, por ejemplo, que un chico joven de pronto aparece frente al liceo y conoce a un grupo de muchachos, se hacen amigos, comienzan a compartir, comienza a cortejar a alguna de las muchachas del grupo y se hacen novios, tienen una relación. Unos meses después, aparentemente la muchacha desaparece y la comunidad o sus amistades asumen que se fueron del país juntos porque ellos hablaban de eso. Y resulta que esta persona pues está involucrado con una red de trata, entrega a esta muchacha a la que le hizo creer que estaban enamorados y que era su pareja, la entrega en la frontera y recibe un pago. Y se va a buscar a la siguiente. Entonces, este método de la seducción se vale mucho también, no solo, por ejemplo, del caso que les cuento en persona, también de estos romances a través de el internet. Vemos casos cada vez más frecuentes de muchachos que tienen perfiles falsos de Facebook, de Instagram, en Twitter. Comenzamos a conversar por esas redes, podemos hablar por meses, creemos que nos conocemos y de pronto le dice, bueno, te voy a enviar un pasaje para que te vengas conmigo porque yo estoy en Perú o estoy en cualquier otro país, en Colombia, en Aruba. Y la muchacha pues cree que esto es el concretar de su relación, conocerse, vivir juntos, un nuevo futuro. Pero resulta que al llegar a ese sitio, las condiciones cambian y lamentablemente pues ha caído en una red de trata. Esto se está dando cada vez más y por eso van a ver en la parte de empoderarnos cómo hay estrategias que podemos usar para verificar esas personas con las que conversamos a través de las redes sociales. En el caso del padrinazgo, que suena así como que, bueno, padrino. Sí, porque incluye a veces a conocidos, a familias, a esta especie de sponsor o alguna persona que, por ejemplo, tiene más recursos y dice, no, mira, yo te puedo dar los estudios en otra ciudad y tú ayudas en la casa, que eso pasa mucho, sobre todo quizás en los pueblos pequeños. Y resulta que después esa muchacha que se fue a esa casa, que vivía quizás en el interior y se fue a la capital, no la dejan salir, la persona la obliga a actividades con las que ella no está de acuerdo y puede caer en una situación que cuando revisamos los criterios consiste en una situación de explotación. Entonces, este tipo de padrinazgo también se da, por ejemplo, con las que están dedicadas a alguna actividad deportiva y entonces entran en estas academias deportivas, o la que le dicen que tiene muchísimo futuro como modelo y que le van a tomar unas fotos y hacer unos videos y a llevársela a Colombia para que haga una gira y resulta que pues de pronto el contenido de ese material va cambiando, se va volviendo material pornográfico y termina en una situación de explotación. Entonces, como vemos, situaciones que pueden ser perfectamente normales pueden, eh, al cambiar ciertas condiciones, al no respetarse nuestra voluntad, al empezar a darse dinámicas de explotación, convertirse en situaciones de trata de personas. Y por último, que les había mencionado al principio, otro de los peligros es el tema de la desaparición. La desaparición sucede muchas veces como en las películas. Muchas de ustedes quizás vieron Búsqueda Implacable
y saben que, bueno, que la muchacha se la lleva y el papá va y la rescata, pero la secuestran de la nada. Pero también está pasando de forma menos hollywoodense en las fronteras. Tanto, y seguro quizás algunas han leído las noticias sobre los botes que se han perdido en Güiria, en el Tamacuro, en Falcón, las mujeres también que hacen la ruta migratoria por Brasil o por Colombia y que quizás son un grupo de 3 amigas y pasan por unas trochas y alguna de ellas pues es captada por grupos irregulares o por grupos de tratantes. Y esta desaparición constituye también una forma de la que se valen las redes de trata para eh, obtener sus víctimas. El último punto con el que queremos que estén en alerta es conociendo un poco más sobre los tratantes, porque tenemos estas ideas de película de que los tratantes son esta gente, hombres malos con cierto físico, cierta imagen, cierta forma de comportarse, pero la verdad es que pueden ser hombres y también mujeres. Muchas mujeres se aprovechan de la confianza que nos genera estar con otras compañeras para explotar ese vínculo. Usan estrategias como ganarse no solo tu confianza, sino también la de tus amistades o familiares. Son gente carismática, no es solo gente mala que hace las cosas a los golpes. También podemos conseguirnos gente que es que te puede caer muy bien, muy empáticos, muy chéveres y que utilizan precisamente este capital social, esta cercanía para convencernos o eh, tratar tratar de ganarse nuestra confianza para explotarla. Pueden estar disfrazados de amistad, pueden ser familiares, están muy preocupados supuestamente por tu bienestar, en especial, bueno, la situación que puedes estar viviendo en Venezuela, tu futuro, tus preocupaciones que les puedes manifestar en confianza sobre tu familia. Y pues muchas veces las ofertas engañosas, la seducción, estas formas de captación aparecen como una solución mágica que ellos te ofrecen y que incluye pues cambiar de ciudad o cambiar de país. Estas ofertas normalmente pues no son de la nada, te hablan de, bueno, esta oferta tiene un salario, que es muy buen salario, se adapta completamente a tu caso si, por ejemplo, no tienes experiencia o es justo sobre eso que tú estudiaste. Ellos pueden ayudarte con los trámites, con el papeleo, incluso, bueno, ser tan generosos como para prestarte el dinero del boleto o recibirte en su casa cuando llegues al sitio de destino. Pero al llegar al sitio de destino se acaba esa amabilidad y se revelan las verdaderas condiciones en las que estamos cayendo y que constituyen pues precisamente esa explotación que significa la trata de personas. Por eso es muy importante tener estas alertas presentes y en general una de las cosas que no queremos es que asuman que todo es malo. Puede llegarles una oferta de trabajo o un novio del extranjero, pero lo que queremos es que ante esas situaciones estén alerta y verifiquen que las cosas sean tal como se les están presentando, que sean reales, que no sean engaños, que no exista un aprovechamiento de nuestra confianza, a nuestras necesidades, a nuestras ganas de tener un futuro mejor. Y precisamente por esto les voy a dejar con Verónica para esta segunda parte, que les va a hablar del elemento más importante de la guía, que es cómo empoderarnos y cómo tener claves o mecanismos que nos permitan estar más pilas, estar alertas, investigar, conocer formas de protegernos, no solo nosotras, sino por ejemplo esas amigas, familiares, hermanas que ya están en el exterior y que también pueden estar vulnerables porque no, están sin nosotras como familia o amigas, sin un sistema de soporte que las proteja. Entonces, esta es precisamente la parte más importante, Verónica se las va a explicar, está en la guía y es estas claves las que queremos que ustedes conozcan, que compartan y que tengan presente ante cualquier situación que pudiera sonarles parecida a lo que les hemos ido contando. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Verónica Mesa y les voy a hablar sobre unos mitos y verdades de la trata de personas.
Uno de los primeros mitos que tendemos a creer es que la trata solo afecta a mujeres. Si bien es cierto, como les dijo Estefanía, que somos las más afectadas, no somos las únicas. Cuerpos feminizados, niñas, niños, personas de sexualidad diversa, personas de identidad de género diversa, todas ellas son vulnerables a caer víctimas de trata. Pero incluso también un hombre heterosexual puede ser una víctima. Otro mito que se cree es que si consentiste en la situación inicial, entonces no eres víctima de trata. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si a ti alguien te dijo, mira, vamos a trabajar como señoras de limpieza en Colombia, bajo estas condiciones, te vienes conmigo, y una vez que llegas al país, tú dices, sí, vamos, de una. Y una vez que llegas al país, te encuentras con que el panorama es totalmente distinto y te dicen, no, tú te vas a prostituir y va a ser en estas condiciones y nos tienes que pagar una deuda por todos los gastos que tuvimos de traerte para acá o de hospedarte acá. Nos debes todo esto, tienes tu movilidad restringida. Todo esto significa que has caído víctima de trata y a pesar de que hayas dicho sí al principio, esto no quiere decir que no seas víctima. Lo eres porque fuiste víctima de un engaño. La forma por la que dijiste que sí fue totalmente engañosa. Incluso, si accediste a prostituirte en ese otro país y la forma en la que te dijeron que te ibas a prostituir no es la forma en la que te tienen, que no te dejan salir, que no te dejan mover, que te quitan todo tu dinero, igual eres víctima de trata. Otro de los mitos que existe es que la trata de personas es un problema tan grande que no podemos hacer nada al respecto. Esto básicamente es una excusa simple. Incluso nosotros aquí hablando juntos es una forma de tratar de combatir la trata, al educarnos al respecto, al tratar de estar pendiente, al escribir al respecto, al participar en asociaciones que luchen en contra de ello, al hablar con la gente que conoces, todo eso suma. Entonces no podemos pensar que no hay nada que hacer. Otro mito importante es que la gente piensa que la trata no se ve. La trata es una cosa que eso pasa lejos en los márgenes de la sociedad. Para nada, hay veces que las situaciones son hipervisibles, pueden estar en la casa de al lado, en una calle súper conocida de alguna ciudad. O sea, más bien son escenarios que son visibles, pero se invisibilizan. Entonces, no es que la trata está lejos, puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. Otro mito es que se presume que las víctimas de trata son exclusivamente personas pobres. Esto no es cierto. O sea, te puedes encontrar en cualquier lugar del espectro social. Las tratantes son muy buenas en ganarse la confianza de la gente y en hacerlos caer. De modo que sí es cierto que las personas pobres son un poco más vulnerables a esto, pero no es el único factor de vulnerabilidad. Y el último mito, y el más importante que quiero que ataquemos, es que los tratantes son desconocidos. O sea, la gente puede pensar que un tratante o una tratante es una persona macabra, horrible, un monstruo. O sea, casi ni le pueden poner rostro porque de la monstruosidad que se piensa detrás. Esto no es así. Realmente la mayoría de los casos de trata no es que es una persona desconocida que te agarra y te lleva y te trata. No. Más bien es alguien que tiene tu confianza, es alguien que conoces, o sea, es una persona que ha tenido un proceso de confianza contigo, de conocerse, de entablar una amistad para que tú accedas. Entonces, incluso la mayoría de los casos que hemos visto reportados, las personas fueron tratadas por otras mujeres que eran sus amigas. Mira, vente conmigo a Colombia, vamos a limpiar casas y vamos a tal, y una vez que llegan, entonces les cambian el panorama. Lo que hay que tener en cuenta es que en este momento en Venezuela, incluso para los venezolanos migrantes, la situación es tan precaria que incluso los lazos de amistad se pueden romper. Ahora, ustedes dirán, ¿qué podemos hacer para protegernos? ¿Cómo hacemos ante este panorama? Bueno, como saben, las situaciones de trata con la pandemia han incluso aumentado y la virtualidad ha sido más bien aprovechada por los tratantes tanto para captar a las personas como para tratarlas por medios virtuales. Entonces, pensemos cómo podemos usar la tecnología para empoderarnos. En primer lugar, podrían buscar el logo de la empresa. O sea, si les envían una oferta de trabajo y tiene un logo, pueden entrar a una página que se llama Instant Logo Search.
Todos estos recursos se los vamos a dejar aquí escritos por el chat. Y ahí pueden poner el logo, buscar el logo y tiene una base de datos impresionante. O sea, si es una empresa existente, medio conocida, probablemente lo vayan a conseguir allí. También pueden hacer una búsqueda inversa de imágenes. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Esto es, por ejemplo, si tienes una foto y quieres ver si está en otras páginas de internet, si está más grande o no sé, cuál fue la primera vez que salió en la red. Esto te puede servir para ver si las imágenes que te están enviando de esa presunta oferta de trabajo son reales. Ahí puedes explorar si salen en otras páginas, si realmente corresponden al sitio que te están diciendo o si no lo hacen. Otras cosas que puedes tener en cuenta es que hay consulados y embajadas venezolanas en muchísimas partes del mundo. Queda de tu parte averiguar cuál es el número de esa embajada o de ese consulado venezolano, cuál es el correo y contactarte con ellos para que tengan, haciéndoles unas preguntas básicas. Ay, mm, ¿cómo llego a tal parte? O yo soy una venezolana y voy de esta fecha a esta fecha. ¿Qué sugerencias tienen para mí? Esto para que quede un registro como en una entidad del Estado de su viaje, de sus fechas. Otras estrategias que pueden adoptar es siempre mantener sus documentos de identidad digitalizados y guardados tanto en su teléfono como en su correo electrónico como cualquier otra nube virtual a la que puedan accesar y en un dispositivo que puedan tener encima de ustedes. De modo que si alguien les quita su cédula, su pasaporte, ustedes tengan un respaldo que digan quiénes son y de dónde vienen. También pueden descargar servicios de mensajería móvil que no requieran internet. Estos servicios los puedes utilizar y te puedes comunicar con otros equipos que estén relativamente cerca, en un radio como de 100 metros, de modo que incluso si no tienes datos, puedas enviar un pequeño mensaje de emergencia o una alarma. Otra recomendación es que sean bastante conscientes de la información que comparten en redes sociales. No, este no es para un ejercicio de autocensura, definitivamente hay demasiados ejercicios de autocensura para las mujeres. Lo que queremos es que, a ver, que la gente no pueda saber fácilmente cuál es su rutina, dónde viven, a qué hora entran, a qué hora salen, cuándo están solas, cuándo están acompañadas. Todo esto porque no deberían hacer tan fácil para otras personas establecer patrones de su vida. ¿Por qué? Porque ya saben que una forma de tratar a las personas es simplemente agarrarlas y llevárselas cuando las tienen como estudiadas sus rutinas. También, si alguien te habla por redes sociales y te da un mensaje de tipo sexual que te incomoda, siempre repórtalo. Repórtalo, tanto puedes reportarlo en la misma red social como tomar un screenshot y reportarlo a las autoridades. O sea, incluso en Venezuela ya se está persiguiendo como estos crímenes, esta violencia electrónica, del ciberacoso. Entonces, sí, pueden denunciar en la red social y denunciar en las autoridades, bien sea dentro de Venezuela o en otro lugar, independientemente si su estatus migratorio es inconcluso, porque este derecho nadie se los puede quitar. Alguien está atentando contra su libertad de navegar en las redes libremente con unos mensajes de tipo sexual sin su consentimiento. Eso es inaceptable y siempre pueden reportar en redes, en la justicia. No sientan que son unas exageradas, porque aunque este tipo de situaciones ocurran muchísimo, no significa que las debamos normalizar. Otro recurso que les va a ser muy valioso son las herramientas de geoubicación o de geolocalización, tanto las de las redes sociales como las de Google Maps. Por ejemplo, si alguien las invita a una entrevista de trabajo y ustedes no conocen el lugar, pueden utilizar Google Maps para ver si la dirección realmente existe, cuál es la mejor ruta para llegar, cómo es la zona, dónde está. Pueden enviarle a una persona, mira, voy a estar en tal lugar, te aviso a tal hora, a lo que llegue, a lo que salga. El mítico yo te aviso. También
utilizarlos si están en un lugar que desconocen, si se perdieron o si las tienen en un lugar en contra de su voluntad y no tienen ni idea ni siquiera ni en la ciudad donde están. También pueden usar los servicios de ubicación de las redes sociales, que no sé, por ejemplo, Instagram vas a poner una foto y te dice, bueno, tú estás en Bogotá o estás en Maracaibo. Y también el mismo Google Maps para que les dé una ubicación un poco más acertada. O sea, incluso el explorador, cuando tú abres algún explorador, te puede dar tu ubicación más o menos como en términos de el barrio donde te encuentras y hasta un código postal, que son datos también súper importantes que puedes compartir si necesitas que alguien consiga tu ubicación. Por último, les voy a dar unas recomendaciones generales para que puedan mantenerse libres y seguras. Antes que nada, interésense. Piensen que alrededor de ustedes deben haber organizaciones, proyectos, iniciativas. No solamente nosotras estamos haciendo este tipo de cosas, hay muchísimas organizaciones, tanto dentro como fuera de Venezuela, que están hablando de trata de personas, que están llevando a cabo iniciativas, que necesitan voluntarias, voluntarios. Hay muchísimas formas de ayudar. Entonces, interésense, involúcrense para ver cómo pueden participar. Cualquier pequeño esfuerzo suma. También comuniquen. Si ven una situación extraña, que tal vez no la puedan identificar tal cual como trata, pero que sí les parezca rara una situación de violencia, siempre comuníquenlo. Tanto si es una situación que están experimentando ustedes mismas como si es una situación que están viendo experimentar a otra persona, a otra chica, a otra mujer, porque muchas veces nosotras nos cuesta pedir ayuda por nosotras mismas, pero cuando tienes esa persona que vio y habló y por fin enunció eso que te costaba a ti tanto decir, eso envalentona, eso conecta y eso en verdad es muy, muy, muy potente. También hay veces que pecamos de ser los cómplices silentes, de tal vez ser las primeras en saber y las últimas en enterarnos de esas situaciones sospechosas, que bien pueden no ser trata, pero sí tal vez podemos ayudar a otra mujer a salir de otra situación incómoda o ayudarnos a nosotras mismas a salir de una situación incómoda. Por último, denuncien. Denuncien. Esto no es un llamado moralista, que tengan que denunciar todas las violencias, pero si están dispuestas a pasar por ese paso, háganlo porque así tenemos números, así podemos ver cómo crece la problemática. Si no denunciamos, nunca ni siquiera van a estar los tratantes ni cerca de ser condenados y todo esto suma. Entonces, sabemos lo difícil que es denunciar en Venezuela, sabemos que pueden tener miedo de cualquier tipo de repercusiones. De nuevo, esto no le estamos diciendo háganlo y ya, pero sí tenga en mente la denuncia como un recurso, aunque sea para que hagan oír su voz en unos documentos oficiales. No descarten de primera mano la denuncia.